relativo? ¿Nada es absoluto? Bienvenidos una vez más a Multiverso Videoblogs. Soy Adán David para el que no me conoce, y para el que me conoce, sea usted bienvenido una vez más, ser hermoso del multiverso. Esta frase es una contradicción en sí misma, ya que, empezando por el término lingüístico, tenemos que entender que relativo no es antónimo de absoluto en principio. Para comprender que esta frase no tiene sentido e incluso es contradictoria, tenemos que ir a las bases del idioma, del español, del diccionario. Y vamos a estar puntualizando y corrigiendo algunas cosas de la RAE, porque las cosas que son relativas también son absolutas. Porque si son relativas a algo, ¿a qué son relativas? A factores. Esos factores son inmutables, por lo tanto son absolutos. Yendo a factor de factor, llegamos a la inmutabilidad del concepto o del factor mismo. Entonces decir que todo es relativo y que nada es absoluto es una contradicción en sí misma, ya que unas cosas son relativas a algo, y al mismo tiempo son absolutas en su esencia. Acá tenemos la definición de lo que significa relativo. Como ven, no es antónimo de absoluto, sino que viene de la palabra relación, relacionado a. Lo que pasa es que si bajamos a la segunda acepción, podemos encontrar que la RAE toma lo que se ha popularizado como un modismo coloquial, y eso lo va haciendo porque la lengua va mutando, se va modernizando. Incluso lo toma la RAE porque es un consenso, por más que sea contradictorio al verdadero significado de la palabra. Entonces esta segunda acepción no es del mismo valor que la primera, no porque se den todos los casos así que la primera sea más valiosa que la segunda. Hay muchas acepciones que son porque la palabra tiene mucho significado, porque el español es un idioma muy rico. Pero en este caso es algo que se modernizó, se popularizó, en gran parte gracias a esta frase, que no tiene ningún sentido, y la RAE lo tomó y lo canonizó. Pero relativo y absoluto no son antónimos. Relativo es que tiene relación a factores. Absoluto es que es total, pleno, inmutable. Vamos a agregar acá, ¿no? Que la RAE no lo puso, pero acá también vamos a corregir inmutable. Y ustedes pueden usar estos conceptos, estas palabras coloquialmente en el diario, como decía, es relativo, significa que es subjetivo, azaroso, que no tiene una relación con la realidad o con los objetos o con los resultados de una forma medible, ¿no? Que es azaroso básicamente. Sí, lo pueden usar, pero no es el significado primordial del español. Una cosa es lo que la RAE ha canonizado de forma coloquial por lo popular que se han hecho estos modismos, y otra cosa es el significado real del español, de la palabra, ¿no? Esa es nuestra verdadera medida. Si nosotros empezamos a ver a fondo, siempre hay un poco de intencionalidad de perder los conceptos primordiales y alejarnos de los idiomas madre, que esto ya lo he hablado en otros videos, para manipular un poco los significados de las cosas. Alejarnos de la realidad. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque esto polariza. Al comprender que todo es relativo y que nada es absoluto, te está polarizando hacia el lado femenino, hacia la izquierda. Porque es un concepto emocional, invisible, intangible, que se puede sentir, que no tiene una forma definida, es una onda, ¿no? No es una partícula. Esa es la diferencia primordial que tenemos entre el yin y el yang, la esencia cósmica de esta existencia. Las dos energías primordiales, el positivo y el negativo. ¿Por qué polariza? Porque si nada es absoluto, nosotros no podríamos medir las cosas. La ciencia no existiría. Si las cosas no fuesen absolutas, nosotros no podríamos categorizar absolutamente nada. No sabríamos que cal más arena y agua hacen cemento sí o sí, siempre. Te puede salir más feo, te puede salir más, pero vos lo juntás y van a hacer cemento. Hay fórmulas. Si hay factores, hay fórmulas. Si hay fórmulas, las cosas son absolutas y medibles. Es una cuestión de lógica. Por eso digo, esto polariza. ¿Y qué hace? Hace que nosotros, si nos polarizamos
polarizamos hacia la izquierda, hacia el lado emotivo de las cosas, hacia el lado femenino, hacia el lado intangible, abstracto, vamos a dejar de ver las cosas objetivas, las cosas que tienen sentido, que están relacionadas a los objetos, y vamos a creer que todo depende del sujeto y del punto de vista, cosa que es totalmente falso. Y es algo fácilmente comprobable, porque cualquier persona que crea que puede volar, por más que aletee con los brazos, no va a despegar. Así que ese es el punto. Las cosas son objetivas. La física es medible. Entonces vamos a entrar en un delirio totalmente fuera de la realidad si estamos polarizados hacia la izquierda. Justamente la izquierda, el lado femenino, el lado, ¿no?, que maneja el hemisferio derecho del cerebro, la política de izquierda, ¿no? Vamos hilando ahí. Bueno, ahí estamos. Si nos polarizamos hacia el otro lado, si nos polarizamos hacia la derecha, tenemos otro problema, que vamos a desconectarnos de la empatía, de las emociones, de la responsabilidad afectiva que tenemos para con nuestro entorno. ¿Por qué? Podríamos decir que si algo le afecta a otra persona, es problema de esa persona por sus emociones. Eso sería un pensamiento muy de derecha, muy masculino, muy desincronizado, desestabilizado, desequilibrado hacia el lado derecho, hacia el lado masculino, hacia la lógica, que es la particularidad que tiene el lado masculino, la lógica. El lado femenino tiene las emociones como particularidad. Más marcado, pero nosotros somos seres duales, somos seres completos. Y ese es el punto. Que si bien cada uno cumple un rol en la materia y tiene un lugar dentro de la fractalidad de la expresión en forma de hombre, de ser humano, ambos tienen las dos polaridades adentro, y el hombre puede observar la realidad solo cuando está equilibrado. Volviendo al ejemplo de que si nosotros estamos polarizados hacia la derecha, vamos a decir esto, ¿no? Bueno, si te afecta, es cosa tuya, pero sabemos que las influencias externas pueden detonar ciertas hormonas y neurotransmisores que van a generar una respuesta biológica, medible y química en el cuerpo que va a hacer sentir mal al otro, por ejemplo. Entonces ahora es objetivo, ¿no? Como nos damos cuenta, las cosas son tan subjetivas como objetivas, porque el mismo hecho de decir que las cosas son objetivas están partiendo de un sujeto. Yo soy un sujeto, y si yo te digo, no, las cosas son objetivas y observables, ¿de quién partió esa premisa? ¿Del objeto o del sujeto? Partió del sujeto. Es una apreciación subjetiva. Y no deja de ser cierto que las cosas son objetivas, pero también son subjetivas al mismo tiempo. Porque la realidad es dual, es alquímica, es la combinación de las dos en perfecto equilibrio. Entonces, si nos desconectamos de la realidad hacia la izquierda, hacia el lado femenino, vamos a entrar en un delirio. Y si nos polarizamos hacia el lado derecho, vamos a entrar en una extrema lógica, en una extrema frialdad, apatía, y vamos a perder nuestras cualidades humanas, nuestras cualidades femeninas, nuestras cualidades emocionales. Porque polarizar divide, confunde, separa, genera disonancia cognitiva. Porque la naturaleza de la realidad es dual y es combinada. Por eso tenemos un sol, una luna y una tierra. Un macho, una hembra y un hijo. Todo está hecho para conformar un sistema mayor. Tenemos un hemisferio izquierdo, lógico, racional, estructurado, un hemisferio derecho, creativo, emocional, abstracto, y nosotros somos el hijo, nosotros somos la tierra, somos ese sistema mayor en totalidad, que funciona por la unidad de sus dos parámetros principales, como el sol y la luna hacen funcionar la tierra, ¿sí? Es lo mismo, es fractal, es espiralado, es eterno. Como el Padre, la Madre y el Hijo. Es lo mismo. De ahí viene la Santa Trinidad. Si las cosas fuesen relativas en el sentido azaroso de la palabra, en esta acepción cotidianizada, coloquial, errada, que no sigue ningún patrón, no podríamos medir absolutamente nada. La ciencia no existiría. Incluso en el mundo de los sueños, que es lo más abstracto, cambiante e irracional, es absoluto que está operando siempre de forma simbólica en relación a lo que hay en el inconsciente. Entonces ahí la cuestión. Todo es absoluto, objetivo y subjetivo a la vez. Y es observable. Todo es relativo a sus factores y no por eso deja de ser absoluto. Sobre todo,
y en sí, porque no son antónimos. Todo depende de tu percepción, del sujeto que ve las cosas, y todo depende de los objetos que está observando. Es una realidad sinérgica. Porque es importante cómo nos sentimos, porque es importante nuestra percepción única del mundo y nuestro sentir emocional, como también es importante lo objetivo, racional, medible, físico y observable. Toda la vida está compuesta de estos dos conceptos básicos, del yin y el yang. Y para cerrar con un dato de color, ya que si pensaste que en todo este video yo estaba contradiciendo a Albert Einstein, no. Ya que Einstein jamás dijo esta frase. De hecho, lo que intentó demostrar con todo su desarrollo fue el carácter absoluto de la existencia y su potencial ilimitado. Esta frase es obra de la ingeniería social que está en búsqueda constante de generar disonancia cognitiva, separación, polarización e incongruencia. Minimizar la existencia a un sinsentido totalmente azaroso, para que no veas la realidad armónica que la rige. ¿Sabes qué sí dijo Einstein hasta el cansancio, literalmente, dicho por sus colegas en una congregación científica? Dios no juega los dados. Pseudo New Age, positividad tóxica en Dios. Aprender de lo bueno y... Es que como esta ingeniería social, este sistema promueve ese egocentrismo tan gigante que no nos permite aceptar, ese es el mayor problema, que nosotros no entendemos la vastedad de las posibilidades que engloban todos los factores. Es tan vasto el universo que nosotros no entendemos prácticamente nada. Entendemos una parte muy baja. Como la mente de Dios es tan amplia, Él dejó lugar para hasta incluso la intervención para los milagros, porque tienen, y te puedo asegurar que tienen una explicación científica cada uno de los milagros, y cada cosa, cada sincronicidad que se da bajo una ley absoluta. Lo que pasa es que nosotros no podemos entenderla. Eso es, nada más. Simplemente no podemos entenderla porque lo infinito no cabe en la mente finita. Y eso es lo que cuesta. Por eso es tan cómodo relativizar todo y decir, todo es relativo. No, en absoluto, nada es relativo. Todo es absoluto. En absoluto. Todo es absoluto. Lo que pasa es que no entendemos los factores. Hay muchas veces que los podemos entender, los podemos comprender y podemos aplicar dentro de ese absolutismo del universo nuestra mano. Y para eso estamos, para comprenderlo cada vez más, para acercarnos cada vez al plan perfecto de Dios y a su perfección, que es tan amplia que deja lugar hasta para meter su mano cuando quiera y generar un milagro que esté acorde con la ciencia, siguiendo la cualidad absoluta del universo. Así de perfecta es la creación. Y nosotros estamos acá para entenderla cada vez más. Simplemente hay que ser humilde y decir, no entiendo los factores que están implicando en este suceso. Pero eso no quiere decir que sea coloquialmente relativo. Es relativo a sus factores y hay una solución y hay una explicación absoluta en esos factores. Puede ser que no estés entendiendo la vastedad de esos factores, y es lo más probable. Con humildad y entendiendo cada vez un poquito más y un poquito menos, para que se abran más puertas y más puertas y más puertas, todo muy socrático. Así que ahí estamos. Sí sabemos, solo sé que no sé nada. Sí sabemos muchas cosas, pero a lo que refiere esa frase es específicamente a eso, que cuanto más sé, me doy cuenta que menos sé, porque esa es la frase original. Me doy cuenta que menos sé porque se abren más posibilidades. No es lo mismo decir solo sé que no sé nada, que es otra ingeniería social, que decir cuanto más sé, me doy cuenta que menos sé. Es muy diferente. Busquen las frases originales de los filósofos, de los científicos. Busquen la obra original, fractalmente y en todo. La obra original, el plan divino. Suscríbete al canal. Y como consejo, no te dejes engañar tan fácilmente. No caigas en el individualismo más acérrimo, objetivo y racional, ni en el colectivismo más delirante, subjetivo y emocional. Sé más inteligente. Cuestiona, como hacía Sócrates. Suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.
Para entender el sinsentido de esta frase vamos a poner un ejemplo simple que es igual pero mucho más sencillo. Es como decir, todas las subidas bajan, mas ninguna bajada sube. Suena intelectual, suena filosófico, pero es ambiguo, contradictorio y sin sentido, porque apela justamente a algo muy importante que ahora vamos a ver el por qué es tan importante, que es el punto de vista del observador. Feminismo versus Red Pill. Ingeniería social. Divide y reinarás. ¿Nada es relativo? ¿Todo es absoluto? No, al revés. Necesito el texto.